Muy buenas tardes, queremos darle nuestra más cordial bienvenida a este nuevo espacio Prodinamis, donde desde la Fundación estamos queriendo debatir siempre, analizar, comentar, criticar si se quiere, temas de actualidad, pero también con personas entendidas en cada una de estas cuestiones, justamente para elevar el nivel del debate y que de esta manera podamos contribuir desde la Fundación a la promoción de los valores que promueve, entre paréntesis, y dicho sea, la fundación, que tiene que ver justamente con la formación de una ciudadanía responsable. Eso implica conocimiento, eso implica capacidad de análisis, eso implica también una capacidad argumentativa y sobre todo también que las personas a las cuales convocamos aquí nos den a nosotros elementos de juicio, porque muchos de estos temas no son de nuestra especialidad. Y bueno, entonces hoy queremos tocar temas que tienen que ver un poco con el derecho en sentido amplio. Vamos a hablar de dos grandes temas que están dando vuelta por ahí en este momento y que afectan directamente a la actividad agropecuaria, si se quiere. Uno de ellos, el otro incluso más amplio, porque tiene que ver con todo lo que es el sistema de registramiento, si se quiere, de la propiedad inmobiliaria, de la propiedad raíz. Y bueno, y para eso le convocamos a nuestro querido amigo aquí, Milciades, doctor amigo Milciades Benítez, amigo de la casa, de años ya, y que siempre creo que es una persona que tiene esa capacidad de analizar las cosas de manera desapasionada. Nunca lo he visto sentando posturas radicales sin un fundamento adecuado. Y bueno, y eso es lo que queremos, justamente gente que no esté necesariamente ya con una postura adoptada previamente, sino que se toma su tiempo, analiza la situación y con eso nos ayuda también a nosotros a entender mejor lo que está pasando. Entonces, bienvenido, Milciades, un gusto verte. Ya unos cuantos meses que la última vez que nos vimos, ¿verdad? El tiempo pasa volando, pero bueno, hoy queremos hablar de dos temas. El primero de ellos hay un proyecto o anteproyecto de ley, me corregirás vos, pero que tiene luego de entrada un nombre bastante luego ya llamativo, porque habla del Fuero Ambiental Agrario. O sea, estamos hablando una vez más de crear dentro de lo que es el derecho. A mí me suena como que ya otra vez lo que queremos hacer es como que en realidad ir más allá del principio jurídico fundamental de la igualdad ante la ley para ciertas cosas. Y bueno, en el segundo bloque vamos a querer tocar un poco el tema del registro único nacional, el RUN, sí, todo el tema de catastro, todo lo que tiene que ver con un poco la problemática en cuanto a lo que es la titulación y en este sentido la seguridad jurídica acerca de la propiedad raíz inmobiliaria. Pero bueno, me sea un gusto estar hoy contigo. Y empecemos con este tema del Fuero Ambiental Agrario. Antes de iniciar la conversación ya, digamos, que está siendo registrada, intercambiamos algunos conceptos previos, sí, para contextualizar un poco la cosa. Y vos me decías, esto es un poco como lo que se hizo con el fuero específico para la mujer, que es un tema polémico también ahora, ¿verdad? Sí, bueno, buenas tardes, ¿verdad? No sé a qué hora sale este programa. Buenas tardes. Hay que decir mañana, pero que he grabado incluso eso para que se sepa que lo que vamos a decir está previamente pensado y razonado. Bueno, a ver, la idea de crear un fuero para una determinada rama del derecho no es una idea mala per se. Por eso existe el fuero civil, el fuero laboral, claro, el fuero penal. Lo que intenta es ocuparse de un área en particular del derecho. Entonces, si el derecho del género como disciplina, existen las ramas internas, obviamente, que tienen sus propios principios, sus propias reglas, sus propios procesos, sus propias garantías. Entonces, per se no es una idea que podría ser criticable. O sea, la creación de un fuero en particular. Determinado. Sí, claro, para rememorar y dar un ejemplo, ¿verdad? Antes de la existencia del fuero propiamente laboral, el servicio de mano de obra de las personas se regulaba por el Código Civil. Entonces era el fuero civil. Hasta que con el paso del tiempo y las reivindicaciones de los trabajadores y el entendimiento de los legisladores, no de Paraguay, sino toda una corriente mundial, llamémosle,
se entendió que era necesario que ese tipo de relación jurídica requería una atención distinta al fuero civil. ¿Ok? Entonces, nosotros en la Facultad de Derecho tenemos una materia que se llama Derecho Agrario, tenemos una materia que se llama Derecho Ambiental, tenemos una materia que se llama Derechos Humanos, etc. O sea, son disciplinas de estudio existentes en el derecho. Así que, desde el punto de vista meramente formal, si uno no lee las intenciones detrás de una iniciativa como esta, no se... Suena lindo, digamos. Vamos a crear un tribunal o unos juzgados especializados en sustancia y en forma, en proteger el medio ambiente, en proteger los derechos humanos de las personas y en entrar a dilucidar los derechos sobre la tierra en el campo o en el interior, vamos a llamarlo, el terreno agrícola, tierra agrícola. No parece algo malo por el título, ¿verdad? Pero de entrada ya me viene la dificultad de caracterizar la tierra agrícola. Sí, está bien, sí. Bueno, pues vamos a empezar a criticar. Ahora vamos a empezar la etapa de la disección. La disección, ¿verdad? El tema es que las motivaciones de las creaciones de estas nuevas subdisciplinas, vamos a llamarlo, cuando se reconocen nuevos derechos que podrían ser legítimos. Vamos a ir al caso que vos citabas, ¿verdad? El caso de violencia contra la mujer. Bueno, si es un mal social que existe, que uno percibe, es preguntarnos si esa situación tiene el mérito suficiente para destruir otras garantías que existen en nuestra legislación. En ese caso en particular, yo creo que subvierte el principio de igualdad ante la ley, la presunción de inocencia en la aplicación de normas que son muy recientes a partir de ese tipo de reivindicaciones. Y yo veo un poco ese modelo, esa réplica en las motivaciones de este emprendimiento al que le llaman el fuero ambiental y de protección de derechos humanos, etc. Porque al fin y al cabo lo que se pretende hacer es trasladar una discusión que hoy se da en un ámbito en particular. Si estuviésemos hablando de cuestiones relacionadas a la propiedad de la tierra, el juzgado competente es el juzgado en lo civil y comercial, ¿verdad? De la circunscripción respectiva, que para otorgar determinados derechos tiene una prueba que sería, vamos a decirlo, la prueba madre del asunto, que es quién es el propietario registral, cuáles son las dimensiones de la propiedad, quién tiene la posesión, etc. Sin entrar a analizar cuestiones que no tienen nada que ver con el asunto civil, como por ejemplo gente que reivindica los derechos de los indígenas sobre tierras ancestrales o asuntos como esos, ¿verdad? Porque de un tiempo a esta parte se han venido multiplicando en la práctica los derechos amparados bajo el paraguas de derechos humanos. Sí. Entonces, el derecho a la vivienda, el derecho humano, derecho al agua, derecho humano, derecho a la energía, derecho... Y van sacando declaraciones en el ámbito legislativo en el que dice el acceso a la energía es un derecho humano. Entonces, yo mismo me pregunto, finalmente estos fueros, tribunales especiales que se pretenderían crear bajo esta moda, no tiene bien delimitado el marco de su competencia. A ver, dos cositas. ¿Se puede legislar por fuera de la Constitución Nacional? Esta es la pregunta, si es deontológica o ontológica, si deber ser o ser, ¿verdad? Porque de poder, yo de afuera. Mira. Yo creo que la ley contra toda forma de violencia contra la mujer contiene artículos inconstitucionales. Desde el momento que deroga la presunción de inocencia en el hombre, en su momento con la mera denuncia, los hombres denunciados tenían prisión preventiva casi de manera automática, como una medida, ¿verdad? Sin entrar a analizar si él tenía o no alguna responsabilidad en el asunto. Y también un tratamiento desigual ante la ley. Entonces, esos son dos pilares fundamentales de las constituciones modernas. Mira, yo como neófito, vos sos un experto en derecho, pero un ciudadano común nos está ahí escuchando. Te hago otra vez la pregunta para ver si es así de claro. Yo entiendo que en la Constitución es la ley fundamental. Así es. Si en la Constitución habla de ciertos derechos, ciertas garantías,
si eso no está ahí, ¿puede el Parlamento hacer una ley que no Para esté? ampliar el Para régimen ampliar. Sí, sí, sí. Claro. Es lo que ha venido sucediendo. El margen que tiene el legislador para ampliar el cuadro de derechos que no están en la Constitución, sí. Pero es bueno, eso es correcto, en estricta lógica jurídica, Vamos a si se decir, quiere. no es inconstitucional. No ¿Ah? que contravenga, sí. Mm. O sea, que contradiga la Constitución, sí. Pero hay muchísimos ejemplos de casos en el que existen reconocimientos de derechos a través de una ley que no están previstas en la Constitución. Bueno, ahí es un campo fértil para lo que se le ocurre al legislador, entonces. Al populismo. Sí, pero el populismo Claro, encuentra una es expresión un campo legislativa todavía acá, bueno, en el Parlamento. sí. En síntesis, el día de mañana tenemos, como en otros países, que hay derechos que a nosotros nos parecen todavía medio absurdos. Sí. No hay nada que le ponga dique entonces a eso. A mí hay hoy leyes que me parecen totalmente absurdas, como por ejemplo la de la persecución al lavado de dinero. Esas normas parten de un presupuesto, y es que todos los paraguayos somos culpables, salvo que demostremos lo contrario. Esa es la realidad. Hoy uno en el sistema financiero, y no por culpa del sistema financiero, sino del regulador que condiciona el funcionamiento del sistema financiero, si uno no declara, o sea, unos $500 que recibió por algún trabajo, es culpable hasta que no demuestre que ese dinero... ¿De dónde vino? ¿De dónde vino, verdad? Entonces, en realidad, en la definición, en la estructura clásica del Estado de Derecho, el Estado es el que tiene que probar que vos estés actuando a través de una conducta ilícita. No al revés, no que uno tiene que probar la licitud de su conducta. Ese cuadro normativo invierte el cuadro de derecho que está establecido en la Constitución Nacional, ¿verdad? Y esto que estamos hablando las leyes de Senavico no suena muy mal, ¿verdad? O sea, suena muy mal decir, suena bien que el Estado se apropie de vehículos, estancias y compañía de personas procesadas por narcotráfico, por crímenes muy graves, y hasta parece justo, ¿verdad? Pero en muchos casos es gente que sigue con un proceso activo, o sea, todavía no fue declarado culpable, pero sus bienes ya están siendo administrados por el Estado paraguayo. Administrado entre comillas. Y ahora decime, volviendo un poco a nuestro tema, esta propuesta entonces, así como yo estoy entendiendo, se encuadra dentro de una especie de corriente, si se quiere. Yo te voy a poner en términos más claros. Responde más a una pretensión ideológica que jurídica. A los efectos de poder introducir al debate controversial que pueden haber sobre ciertos derechos que son promovidos desde el progresismo, ¿verdad? No lo voy a poner ni para mal ni para bien, ¿verdad? La aplicación desigual ante la ley cuando estamos ante población indígena, por ejemplo, ellos tienen un régimen jurídico que en muchas leyes le reconocen un tratamiento distinto ante un paraguayo, no sé, para hacer esa diferenciación común. Nosotros le llamamos los paraguayos comunes, ¿verdad? En ámbitos que hoy están claramente delimitados en la legislación y que no admite demasiado debate, digamos. Entonces, o sea, que ni siquiera que hay una laguna jurídica importante. No, hoy no hay laguna jurídica sobre la propiedad de la tierra, salvo los casos de superposición, etc. Se entiende que vos sos propietario si tenés el título de propiedad, punto. Los derechos de propiedad están claramente establecidos en la Constitución y en las leyes y cómo podés ejercer ese derecho. ¿Y acá qué varía? Pero de repente se introducen debates sobre cómo los derechos preexistentes de las comunidades originarias en tierras que hoy son privadas, pero anteriormente no lo eran. O sea, derecho preexistente al derecho. Básicamente sí, ¿verdad? Pero todo esto sobrevuela estas ideas. O sea, no tiene una... Como cuando vos lees el título de esta ley, vamos a ir de vuelta al ejemplo del combate a la violencia contra la mujer, ¿verdad? Por el título, ¿cómo podés estar en contra de algo así? ¿Cómo podés estar en contra cuando alguien te plantea queremos regular, o sea, queremos establecer una ley para disminuir la violencia contra la mujer? Lo que pasa es que en el desarrollo de la ley se establecen una serie de artículos que contradicen el sistema legal paraguayo
el sistema procesal paraguayo y los derechos que la Constitución garantiza para un procesado, ¿verdad? En este caso particular, ese mismo debate se va a trasladar a otros ambientes. Y con el mismo tipo si hablamos de la protección de los derechos humanos, nosotros mismos que vemos lo que está pasando ahí en el Congreso, se van ampliando esos derechos o la adjetivación de ciertos derechos como derechos humanos. Entonces, finalmente, ante el derecho humano, voy a decir un ejemplo que no necesariamente se aplique al particular, a la vivienda de una persona que esté ocupando una propiedad ajena, se va a priorizar en relación al derecho a la propiedad de la persona que tiene registralmente la propiedad del inmueble. Entonces pretenden crear todo un nuevo fuero en el que evidentemente se va hacia ahí no vamos a una especie de socialización de la propiedad privada. Por eso yo mi interpretación es que detrás de esta iniciativa yo huelo o percibo un interés ideológico que usaría a la legislación positiva para una finalidad en particular, ¿verdad? Y aparte que es un fuero que reúne a la cuestión agraria, la cuestión ambiental y la cuestión de derechos humanos. O sea, todo en una bolsa. Sí, todo en una bolsa, 3 disciplinas que son perfectamente estudiables desde perspectivas distintas. Pero también quiero yo añadir una cuestión adicional. El nivel de conflictividad, yo sé que vos no sos abogado, pero la intuición te va a decir, ¿verdad? ¿A vos te parece que en Paraguay hay un nivel superior en cantidad de conflictividad en el fuero laboral que en el fuero ambiental? Sí, ¿verdad? Sí. Porque obviamente hay 2,5 millones de personas entre la población económicamente activa que realiza alguna labor, dependiente o no dependiente, regular, irregular, informal, informal, que hace que eso sea un colectivo muy importante de conflictividad. Y retomo, entonces yo te quería decir que yo intuyo que detrás de la iniciativa del debate sobre un nuevo foro de este tipo, en realidad hay motivaciones ideológicas, ¿verdad? Porque subvierten un poco el orden legal hoy establecidos en materia ambiental, en materia de propiedad privada, en materia de organización de la tierra agrícola y del propio catálogo de derechos humanos que están reconocidos. Pero yo recuerdo también, contigo incluso hablamos mucho en su momento, cuando hablamos del tema de Escazú, el famoso acuerdo de Escazú, claro, donde yo recuerdo, bueno, algunos que otros artículos dentro de... Después recuerdo el mal hadado código ambiental que en su momento el ministro Oviedo, qué sé yo, dentro de esos dos cuerpos había algunas cosas así, y yo te quiero preguntar si eso otra vez vuelve a aparecer acá, porque uno era el famoso principio precautorio, que era más o menos eso, mutatis mutandi, el tema de que cuando la mujer te denuncia, vos ya sos culpable antes de. Sí. El otro tema era, que también es una cuestión que en mi entender de profano es un principio interesante del derecho, como se lo entiende normalmente, de que vos tenés que tener un interés en la cuestión de manera directa. Y en el Escazú había una cuestión que yo podía preocuparme del Cerro Chobureca. Yo no tengo nada que ver, ni vivo, ni sé, ni... Bueno. Y el otro tema que me viene a la mente, ya del código ambiental, era, por un lado, establecía ya ciertos modelos productivos, ecológicos y no sé qué, como que esa es la manera de hacer agricultura por un lado. Y recuerdo también, y ahí no sé si ya en los dos, era la figura del activista ambiental, con garantía y no sé qué, casi como un órgano parajurisdiccional. Claro. Entonces, en esto que estamos hablando, ¿ese tipo de figura vuelve a aparecer? De momento no. O sea, de momento expresamente no. Pero ¿por qué yo digo de momento? Porque finalmente, como la motivación yo entiendo que es de cierta manera ideológica, ¿verdad? Hacia ahí vamos. El principio precautorio o el principio de la amplitud de la legitimidad para oponerte a un emprendimiento en materia ambiental, que es lo que vos estás... No están plenamente incorporados en el sistema positivo paraguayo hoy, ¿verdad? A Dios gracias, diría. A Dios gracias, ¿verdad?
Entonces un tribunal no podría aplicar algo que no está regulado en Paraguay. Pero en este tandem de asuntos, la relajación finalmente del sistema positivo lo que abre es espacios para que los tribunales empiecen a generar de alguna u otra manera normas jurídicas a través de la jurisprudencia, reconociendo derechos que no están o construyendo derechos que no están plenamente reconocidos en la legislación positiva paraguaya, ¿verdad? Y eso, ¿sabes? Para no ir al plano netamente jurisdiccional, es una situación que se genera bastante en los propios órganos descentralizados del Estado paraguayo, ¿verdad? Que legislan a través de resolución. El MADES es un ejemplo clarísimo. O sea, el MADES tiene una ley orgánica que tiene un artículo que elevaba la Secretaría del Ambiente a rango de ministerio, ¿verdad? Y a partir de ahí, todo el sistema procedimental de sumario, el cuadro de multas que se aplican a los infractores o las reglas a las que vos te tenés que someter en el sumario están prácticamente establecidas netamente por resolución del propio ministerio. O sea, ellos se auto-otorgan su propia ley. Entonces, yo no descarto que si prospera una idea como esta, que yo espero que no en realidad, tengamos una ventana abierta para que se genere una situación de relajación del cuadro positivo del derecho hoy vigente, ¿verdad? Y que primero lo que hace es abrir una ventana cuyo fin uno nunca puede, sí, claro, puede visualizar. Si te acordás, en el debate sobre el Código Ambiental, por ejemplo, estaba la figura de la consulta previa a las poblaciones cercanas. O sea, el derecho de la propiedad en sí no le otorgaba al propietario el derecho de emprender allí lo que a él mejor le parecía, sino que estaba sujeto a una autorización de un vecino que podía estar incluso a varios kilómetros de tu propiedad. Claro. Decía él le afectaba o no le afectaba, o le interesaba o no le interesaba. El agravante de ese tipo es que una persona tiene derecho de veto. Tiene la legitimación para oponerse a que vos realices en tu propiedad privada la actividad que a vos te parezca. Lo que de manera práctica es una limitación severa al derecho a la propiedad privada, ¿verdad? Porque le otorga a un tercero un derecho, bien vos lo decís, ¿verdad?, a veto a la actividad que vos quieras desarrollar allí, ¿verdad? Potenciada incluso por un Estado que reconoce este tipo de derechos. Y si eso, bueno, cuando ese tipo de orientación filosófica, si se quiere, va ganando fuerza, entonces, bueno, se produce este crecimiento espontáneo. Yo veo dos cosas. Uno, el aparataje estatal tiende a crecer solito, porque va a necesitar cada vez más cosas. Y segundo, se retroalimenta, porque en la medida que hablamos de varios ministerios ahí que en realidad una vez establecido tiene que empezar como que encontrar su propia justificación en el espacio jurídico normativo y empieza a crear resoluciones y como vos decís, muchas veces con serias limitaciones en cuanto a su legalidad. Yo legalidad. diría que esto ni siquiera es una prioridad desde el punto de vista del sistema de justicia. O sea, mientras sigas teniendo jueces multifueros en el interior, que tienen que ser, sábelo todos en las distintas ramas. O sea, como el maestro plurigrado. En materias tan diferentes, ¿verdad?, de una de otra, y en los que realmente existe alto grado de conflictividad. Vamos a crear un juzgado, tribunales especializados por encima de las necesidades reales del sistema de justicia. A mí no me parece. Te hablo ahí, sí, yo como abogado y como operador del sistema. Pero ahí estamos hablando de un argumento que tiene que ver más con lo procedimental, administrativo, eso, dentro del juego. De la sustancia y de la forma, yo no le veo la necesidad de impulsar esta iniciativa. Ahora, desde lo que sería la esencia, yo creo que hay elementos de preocupación, porque es como que hay un modus operandi que se ve que ya ha funcionado así, ha trabajado así en el pasado, por el cual a partir de una ley madre se empieza a generar todo un desarrollo semiautónomo que te termina erosionando lo que dijiste del derecho positivo. No quiero sonar radical, ¿verdad? Pero miré la audiencia pública que se había hecho en el Congreso sobre eso. Yo no confío en las buenas intenciones de CODEUPI, por ejemplo, en este caso en particular. Porque la conducta pasada de esa organización, en el tema indígena, en el tema de defender a delincuentes
conocidos de nuestra sociedad, no le da un currículum de legitimación para que pueda recomendar unas normas de actuación de la burocracia pública o del sistema judicial paraguayo. Así que yo y la gente que nos está viendo, este es un tema que tenemos que seguir con atención. Llegado el momento tendremos que pronunciarnos haciendo las objeciones formales y también sustanciales al avance de ideas como estas. Y si nuestra conversación se tiene que resumir en algo sobre el fuero ambiental, agrario y de derechos humanos, te diría que tenemos que oponernos radicalmente a su avance, porque ni es necesario ni tiene unos vicios de justicia. Y creo yo, esto que, añadiendo a lo que dice Yami Siade también, de mi propia cosecha, es que aquí es como la línea del horizonte, avanzamos hacia ahí y nunca llegamos. O sea, tenemos que ir creando cada vez más estructuras y más cosas. ¿Por qué? Porque las expectativas de la sociedad cambian y uno no sabe qué derecho humano mañana, el día de mañana, se va a consagrar. Yo te digo la verdad, no sé si responden a las expectativas de la sociedad paraguaya. Yo creo que no. Muy bien. Vamos al segundo bloque y ahí vamos a entrar un poco en otro tema que sí nos afecta a todos de manera directa, que es la cuestión de justamente del derecho a la propiedad inmobiliaria. Así es. En FECOPROD celebramos 50 años de compromiso y crecimiento. Durante 5 décadas hemos estado a tu lado, apoyando a las cooperativas, transformando vidas y construyendo un futuro mejor. Desarrollamos proyectos que generan oportunidades. Promovemos la solidaridad y fomentamos el trabajo en equipo. Juntos hemos sembrado sueños y cosechado logros. FECOPROD, 50 años desarrollando juntos un país. 8 años de un camino que hemos recorrido con nuestras asociadas. Concopar ha sido el puente entre el esfuerzo individual y el impacto colectivo. Un motor de cambio, promoviendo oportunidades, innovación y desarrollo para cada rincón del Paraguay. Hoy, el cooperativismo es más fuerte, más comprometido, transformando realidades. Seguimos avanzando hacia un futuro más sostenible. Concopar, 8 años, sembrando cooperación y cosechando progreso. Muy bien, en este segundo bloque acá de análisis con nuestro Esto amigo. tiene una pausa muy larga, ¿verdad? No, de las no, empresas que apoyan a Prodinámica. del gran listado. Gran listado, está bien. Queremos tocar un poco un tema que está ahí generando ruido también. Siempre ha sido una cuestión problemática en el país, la cuestión de, sobre todo a nivel rural, ¿verdad? Las propiedades, las titulaciones, todo lo que tiene que ver incluso, bueno, con, hasta si se quiere, cuestiones históricas, que después Urbana de la guerra también, del Chaco, pero de la guerra del 70, que la venta de tierra, que Bernardino Caballero, que los Bartes, que la no sé qué, la Mate Laranjeira, la industria paraguaya. sí, la baronesa de no sé dónde. Pero bueno, a partir de ahí, de una situación de ese tipo, en el cual en principio prácticamente se vendió todo el país a manos privadas, ¿no? Mal que mal. A este momento, bueno, sin ser una persona especialista en la materia, yo veo 3 o 4 instituciones que meten mano en esto y la verdad que es un tema no menor, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el derecho a la propiedad privada en genérico creo que tiene uno de sus pilares fundamentales es la propiedad raíz, la propiedad inmobiliaria. Y como decía un pensador americano, no me acuerdo cuál es, pero uno de los padres ahí de la República hablaba de que tener que hacer de cada ciudadano un propietario y la sociedad se va a estabilizar. Palabras más, palabras menos. Sí. Entonces es un tema que tiene su componente, hablábamos de conflictividad, hablábamos de crispación, etcétera, fenómenos de ese tipo, y este es un tema muy sensible desde ese punto de vista. Afecta a toda la ciudadanía en general. Hay un proceso ahora por el cual yo por lo menos recordaba Catastro del Ministerio de Hacienda, ahora MEF,
Después está, bueno, el órgano jurisdiccional, el Poder Judicial, que tiene que ver también con títulos. Está el INDER, que la verdad que es un temazo. Su régimen, no termino yo de entender, 60 y pico años de reforma agraria. Los municipios, alguna historia tienen que ver con esto. Sí, tienen. Vos me hablabas de una oficina del Ministerio de Geodesia, que era el tema de los agrimensores y no sé qué. Sí. Entonces estamos hablando de diferentes niveles de gobierno, diferentes poderes del Estado, dentro de un tema tan sensible como la seguridad jurídica, que yo tengo mi lote. Sí. Aquí en la ciudad tengo mi casa, esta es mi casa. Y en el interior, obviamente, eso a nivel de explotación agropecuaria, agroganadera y demás, es un tema mucho más sensible. Pongámosle ahora a eso otra capa de lo que hablábamos en el primer bloque, de derechos preexistentes al derecho positivo, ¿verdad? O sea, y dentro de eso la imaginación humana puede crear categorías impensadas hoy, ¿verdad? Sí. Como esto del derecho a comunidades que vos decías, ancestrales y cosas de esas, que en realidad culturas nómadas y cosas de esas, para decir con qué argumento o de dónde o lo que sea, esto, qué sé yo, preexiste a nuestra... Bueno, entonces, todo eso entra dentro de la licuadora, por decir así, para crear un tema de por sí lo conflictivo. No es un debate ajeno a la filosofía también. No. Realmente el derecho a la propiedad. En realidad, todo viene de una base filosófica, ¿verdad? Sí. Eso de si es, digamos, amplio, restringido, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ahora estamos en un proceso de, entiendo yo, de, por llamarlo de alguna manera, ordenar de alguna manera eso. Y he escuchado muchas opiniones al respecto, mi querido doctor. Entonces, quería trasladarte la consulta a vos. ¿Cómo estás viendo vos este proceso? Ahora le llaman el registro único, ¿verdad? El RUN, otro registro entre paréntesis. Este es el país de los registros, donde te vas, te registras y si te vas 2 veces al día, 2 veces te registras. Pero bueno, ¿cómo ves vos eso? ¿Contribuiría, no contribuiría? Hablábamos un poco, por decir así, antes de iniciar la grabación de este espacio también. Si va a ser mejor o peor, no sé, porque como estamos ahora lo ya es complicado, ¿verdad? Sí. No, a ver, yo reconozco que los operadores del sistema registrado, vamos a llamarlo, que son los escribanos, tienen críticas muy válidas contra la reforma. Ellos son los que viven día a día las vicisitudes de tener que actuar como gestores de anotaciones de garantías hipotecarias, prendarias, traslación de dominio, que compra-venta del inmueble, etc. Y las trabas que el propio sistema hoy, con este modelo que caducó, impone al comercio, porque finalmente uno cuando vende una casa cobra cuando firma la escritura, ¿verdad? Sí. Nadie te va a pagar por adelantado por una propiedad que no sabe si es... Bueno, pero acá no solo entra... A ver, yo hablé mucho de la propiedad raíz, pero entiendo que en este RUN entra la propiedad móvil también, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Sí. ¿Se juntan todos los registros en uno? No. El registro del... No todos los registros, o sea, sí. Lo del automotor y qué sé yo. Sí. ¿Verdad? Los bienes muebles también. No, los bienes muebles, a ver, en el Código Civil están categorizados los bienes registrables y los bienes no registrables. Los bienes muebles se entiende que son propiedad del poseedor. O sea, esa, a mí el ejemplo, la silla, si estuviésemos en tu casa, la silla, que es un bien mueble, por el hecho de estar en tu posesión, se presupone que es tuya. Ahora, en el caso de los bienes registrables, existe una constancia, que son los vehículos, maquinaria, de escritura pública, que bien te dice, es un título, o sea, representa tu derecho. Entonces, cuando la gente dice mi título de propiedad, que es la escritura del notario, en realidad es un documento que representa el derecho de propiedad que uno tiene sobre un bien inmueble. Entonces, ¿qué es lo que...? Pero hay título de propiedad también para el vehículo y para la maquinaria. Para algunos muebles, para algunos. Pero no para todos los muebles. No. Sí. Pero ahora se quiere crear también el registro de bienes mobiliarios. Se quiere crear. Hay un proyecto de ley que se presentó en el gobierno anterior
Ahí sí vamos a tener que ya registrar nuestra silla, nuestra mesa. No me acuerdo todo lo que dice, espero que no avance, vamos, que nos den una pausa sobre el asunto regulatorio, pero no quiero meter la pata sobre lo que dice ese borrador, sobre ese proyecto de ley, está en el Congreso. El tema es el siguiente: dos de las instituciones fundamentales en el tráfico del registro de propiedad es hoy catastro y registro. Y registro que está en el Poder Judicial. Claro, entonces catastro es una oficina del Ministerio de Economía. Originalmente una oficina de recaudación, realmente. Para el Esa inmobiliario. es la finalidad final de catastro. Y el registro, la Dirección General de Registros Públicos es dependiente del Poder Judicial. Entonces hubo una primera idea de crear una nueva entidad pública, casi como una entidad extra poder, que reúna a catastro y a registro, para que uno tenga que hacer solamente ante una oficina el trámite relativo a las condiciones de dominio de una determinada propiedad. Pero venció la idea de en realidad trasladar una oficina a la oficina del otro poder, es decir, sacar de un poder y llevarlo a otro poder. En un momento dado, la idea era sacar la Dirección General de Registros Públicos del Poder Judicial y llevarlo al Poder Ejecutivo. El tema es que la Dirección General de Registros Públicos creo que representa el 56% de los ingresos del Poder Judicial. Entonces, sería en la práctica de financiar a uno de los poderes del Estado dar el paso inverso a lo que finalmente pasó, que es sacar catastro del Poder Ejecutivo y unificarlo bajo la órbita del Poder Judicial. Y ahí nace el RUM. ¿Ok? Registro Único Nacional o Registro Unificado Ahora, Nacional. más allá de esa cuestión presupuestaria, el argumento de llevar ahora eso al ámbito, a la esfera del Poder Judicial, ¿qué opinión te merece? Yo estoy a favor de una reforma, porque la verdad es que el sistema actual está recontra comprobado que estamos pedaleando en un lago de chocolate, no nos vamos a ningún lado, ¿verdad? Hay gente que se muere esperando un certificado de catastro. Hay escribanos que a catastro le llaman catástrofe, ¿verdad? Porque esos son sus márgenes de funcionamiento. Y dentro de todo, el mejor de los registros que tenemos en el país, porque está el registro civil de las personas, hay distintos tipos de registros, ¿verdad? Es el registro general de la propiedad, que funciona en la órbita del Poder Judicial. Usualmente cumple con los plazos, tienen cierta autonomía institucional interna, ¿verdad? Depende, hay más estabilidad en la Corte de la que hay en el Poder Ejecutivo. Entonces, yo estoy a favor de la reforma. Ahora, una preguntita. ¿Y este registro, disculpa mi ignorancia, este registro del automotor de quién depende? También del Poder Judicial. Ok. También depende del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que se pretende con la idea de unificar? Es que al estar bajo la órbita de una sola conducción, ya en principio, no tendrían que existir estas divergencias en los plazos, en los tiempos, en los certificados que se emiten a favor de los usuarios, y debería existir un régimen mucho más ágil en el mundo de las transacciones inmobiliarias. Ahora, ¿dónde viene el problema en realidad? Y eso lo tenemos en este régimen y en cualquier tipo de reforma que queramos hacer. Ya escucharon ustedes varias veces que en Paraguay existen más kilómetros cuadrados titulados que superficie del país. Sí, ¿Okay? sí. Significa que hay propiedades que tienen escrituras públicas superpuestas. Es decir, yo tengo un título que ingresa al 40% de tu propiedad, o viceversa, o al 100% también puede ser, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando uno quiere compilar, porque finalmente es compilar una cantidad de información sobre una base cierta, que Se van a producir una serie de situaciones, hechos ahí que... una serie de inconsistencias. Entonces, esta ley en particular trae una solución, una propuesta de solución o una propuesta de crisis, ¿verdad? Y es que habilita un procedimiento de dilucidación de la propiedad en terreno de los títulos superpuestos. Una de ellas es el acuerdo de partes. O sea, nosotros nos ponemos de acuerdo y te digo, mira, nosotros tenemos una superposición. Quédate vos con la mitad, yo con la mitad. Vamos con esta solución al registro y se acaba la superposición y ya no se duplica la estadística. Perfecto. Pero vamos a ser francos, esa es residual la solución. Sí, es 30 centímetros por 10, por ahí ponerle, ¿verdad? Pero... Así es. Se genera todo un sistema de notificaciones que todos vamos a tener que estar atentos, especialmente los propietarios del área rural, en donde... ¿Y cómo saldría ese sistema de notificaciones? Yo ahora tengo vamos al ámbito urbano.
tengo ahí mi lote, No, tengo mi título. no tiene una solución. Bueno, es lo mismo que sucede hoy en el fuero civil, ¿verdad? Que dice claramente se le notificará en el domicilio real del demandado, ponerle, ¿verdad? Yo no le encuentro una solución práctica de lo que hoy está en la ley, pero en principio el afectado tiene que tener una comunicación de la futura O sea, yo me siento a esperar que me comuniquen. Sí. Es que hay una situación que hoy probablemente se vaya a solucionar, a futuro se vaya a solucionar. El mercado y a veces los propios propietarios desconocían la situación de la superposición. Pero con la nueva ley, la superposición se convierte en una anotación registral. Y veo un ejemplo a ver si puede traer claridad sobre el asunto. Si uno tiene un título para ir a una entidad financiera a gestionar un préstamo hipotecario, lleva el título, ¿verdad? Entonces, sí. La entidad financiera, algunas hacen una supervisión visual, ¿verdad? No, te envía tu tasador y cosas esas. Como mucho, ¿verdad? Pero la inspección visual no te va a decir si hay una superposición o no de título. No. Porque no es obligatorio que en tu título de propiedad figure una superposición con otro título. Esta ley establece expresamente que en las nuevas anotaciones que se vaya a hacer sobre todos los títulos que nosotros tenemos, todos, las superposiciones van a constituir una anotación registral. Es decir, cuando vos te vayas a gestionar tu hipoteca y vayas a sacar tu certificado, el RUM va a alertar de que estamos ante una propiedad superpuesta. Ahí vos te vas a enterar. Ahí te vas a enterar, si es que ya no lo sabías, ¿verdad? Ahí te vas a enterar vos, se va a enterar el banco. Eso está bien para el sistema financiero, porque nosotros tuvimos casos en Paraguay en donde habían títulos de propiedad sobre el lago de Itaipú, se dio un préstamo hipotecario y compañía. ¿Por qué? Porque el título representa una propiedad realmente. Si uno confía en la institución, no tiene por qué dudar de que ese título representa la determinada superficie en tal ubicación, ¿verdad? Pero para mí un paso positivo, por ejemplo, es eso, de que las superposiciones se van a convertir en una anotación registral. Como si tuviese una hipoteca sobre tu título. ¿Y qué hace vos con eso? ¿Qué hace el particular? Claro. Bueno, y a partir de ahí es que surgen las distintas modalidades de resolución para disolver la superposición. La primera de ellas es el acuerdo de parte, que yo creo que van a ser el menor de los casos, y la segunda ya es un trámite controversial, judicial. Pero alguna solución tiene que haber a esa cuestión, la verdad. O sea, uno no puede ir a comprar una propiedad rural de una persona y al ocupar te das cuenta que había sido la mitad, está anotado en un título de propiedad tan válido como el tuyo a favor de un tercero. ¿Y en el ámbito urbano? En el ámbito urbano hay hoy, a mi modo de ver, un problema que no tiene solución bajo el régimen actual, que es toda la explosión que tenemos hoy de la propiedad horizontal. ¿Ok? Porque la propiedad horizontal lo que supone es que en lo que antes era una sola propiedad, que era un baldío, se establece la ficción de propiedades superpuestas en el espacio, vamos a llamar. No en el espacio, pero apiladas, vamos a ver. Hoy, cuando uno ve que te venden departamentos, oficinas en pozo, ¿verdad? Vos estás comprando un derecho realmente en expectativa, porque no existe todavía la anotación registral ni catastral sobre el inmueble que vos ya estás comprando. Muchas veces no existe el edificio todavía. Está en el aire todavía tu derecho, literalmente en ese caso, ¿verdad? Entonces, yo creo que a través de la reglamentación se va a definir ya, se va a solucionar esa cuestión para que uno cuando compre, hoy, de lo que se sabe que es propiedad horizontal, ya compre un derecho existente, vamos a decirlo de alguna manera. Porque aparte que hay un problemón en catastro sobre la propia identificación de cada una de estas propiedades que ya son autónomas unas de otras. ¿Y el INDER cómo juega en esto? Bueno, y el INDER tiene un pequeño gran problema, ¿verdad? A ver si a vos te suena. ¿Qué es la propiedad del INDER? O sea, ¿cuáles son las tierras del INDER? INDER digo que son fiscales, entiendo. Sí, ¿y cuáles son las tierras fiscales? Y las que no son privadas. Y exactamente. Ahí, mira. Entonces, claro, todo lo que no es propiedad privada en el ámbito rural se entiende que es una propiedad pública. Entonces el INDER durante muchos años identificaba propiedades que entendían eran públicas, las podía lotear y las podía vender. No solamente las podía vender, podía emitir títulos sobre esas tierras. Entonces, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿verdad? Queriendo o sin querer, el INDER durante mucho tiempo
probablemente haya estado titulando sobre tierras que ya eran privadas. Es que si a mí me pregunta, muchos de los temas conflictivos son zonas en las cuales, justamente haciendo esa referencia histórica, eran propiedades, latifundios, todo privado. Porque no había. O sea, en un momento dado, con esa política de venta de tierra, pero se vendió todo lo que se podía. Sí. Pero no todo, o sea, con pueblo adentro y todo. el INDER se quedó con te estoy hablando de varias décadas atrás, ¿verdad? Sí. En su plan de desarrollo agrícola, obviamente el INDER tenía propiedades inmensas todavía por privatizar. Trasladar de dominio público al dominio privado. Eso es lo que al vender las propiedades a particulares estaban privatizando tierras públicas. O al Ahora comprar bien, o expropiar la de repente. identificación de las tierras públicas. Como es casi una operación de, vamos a llamarlo de descartes. Si no es privada, entonces es pública porque pertenece al Estado. En unas décadas en donde por mala fe o por falta de técnica generaron serias inconsistencias de superposiciones a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Entonces el trámite al INDER, ¿cuál era? Si un interesado iba y denunciaba una propiedad fiscal o un excedente fiscal, esos son los problemas que tenemos en la región oriental. Acá hay un excedente fiscal, te dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tocan se difieren en el plano dos títulos privados. Entonces, no, acá hay un pasillo que en realidad eso es un excedente que es fiscal, por lo tanto del INDER, y el INDER me puede titular. Pero claro, en condiciones normales, en realidad habría que hacer una mensura con la participación de los propietarios con título para ver si efectivamente hay o no hay un excedente fiscal, ¿verdad? Y bueno, el INDER lastimosamente fue el origen de muchas crisis sociales en Paraguay por ese asunto. ¿Cuántos miles o millones de hectáreas tiene el INDER? No tengo idea ahora, no te sabría decir. Porque en tantos años de reforma agraria, una buena cantidad ya No te sabría decir. habrá pasado por sus manos. Seguramente. Gran parte del Chaco paraguayo, seguramente. Y gran parte también de la región este del país, seguramente. Y ahí hay una alta probabilidad de que estos solapamientos y eso se produzcan. Claro, en el Chaco yo conozco de algo del Chaco, ¿verdad? En el Chaco, ¿qué está pasando ahora? Realmente las propiedades rurales en el Chaco eran de una extensión importante, porque los propios lotes del INDER eran de 4.000 hectáreas. Entonces, alambrar 4.000 hectáreas requiere una inversión muy importante, ¿verdad? Y con toda la corrupción, la mafia que existía al respecto, había gente que tenía 2, 3, 4 lotes con su primo, su hermano, su pariente, etc. Entonces ahora el Chaco paraguayo por fin está teniendo físicamente una delimitación de las propiedades, y ahí surgen las divergencias. Cuando vos te vas y querés alambrar a tal latitud, obviamente el vecino dice, che, vos estás entrando en mi propiedad. No, pero acá está mi título, esto es el INDER, no, yo compré de la sucesión de no sé qué dónde, mi lindero está allá. Y van surgiendo estas divergencias. Entonces, volviendo al tema del RUM, todas estas divergencias que tenemos sobre la tierra, yo siento realmente que en el estado actual de la técnica registral no hay solución. O sea, no hay una solución práctica. O sea, algo hay que hacer. ¿Hace cuántos años escuchamos nosotros la historia de la superposición de títulos en Paraguay? O sea, desde que tengo memoria. Desde que tenemos memoria, ¿verdad? Pero ¿qué se hizo institucionalmente para salvar ese asunto? Realmente muy poco o nada. Este es el primer avance o una propuesta. Un tema estructural. Que viene a querer ocuparse de un tema. Y yo, incluso en algunas conversaciones con algún ministro de la Corte, le dije, ustedes no saben el mono político que se llevaron con este tema, ¿verdad? Defendiendo su presupuesto. Claro, porque la Corte siempre estaba en lo abstracto, allá muy arriba, ¿verdad? Muy alejado de los problemas mundanos del pueblo. Vamos a ser francos, ¿verdad? Pero claro, hoy afecta a todos, ¿verdad? Entonces, obviamente ellos están comprando un problema que anteriormente era netamente político y hoy va a estar bajo el eje del Poder Judicial. Así que vamos a tener más manifestaciones frente al Poder Judicial próximamente. Bueno, gracias a Misiades. Hay muchísimos temas, rozamos nomás algunos que otros. Sí. Pero son temas sumamente importantes. Estos últimos, bueno, los dos nomás, porque tiene que ver con la estructura institucional, con el diseño institucional, si se quiere, del país. Y en un momento en el cual hay, por decirlo así, un auge económico, donde justamente estas cuestiones deberían estar bastante claras para apuntalar este proceso que venimos
viendo de desarrollo, de crecimiento, etcétera, y que no se frustre por nuestra incapacidad de encontrar una manera de arreglar estas situaciones que la verdad que ya son generacionales. Sí. Aquí estamos, cuando hablamos de los títulos, estamos hablando ya de cosas que pueden tener más de 100 años incluso. Sí. Así que gracias, Milciades. No agotamos el tema, seguramente que vamos a volver sobre eso más adelante. Agradecemos a ustedes una vez más su presencia, su acompañamiento permanente y quedamos hasta la próxima.